Bueno, en este video vamos a hablar sobre el discurso que nos hizo el presidente de la ANDI, el doctor Luis Carlos Villegas, el discurso de bienvenida del 16º encuentro de la ANDI. Él inicia diciéndonos que la logística es uno de los temas que más inciden las organizaciones y países en busca del crecimiento y desarrollo, debido a que está fuertemente ligado a la competitividad y la productividad. Por un lado, la competitividad está estrechamente relacionada con los avances tecnológicos para mejorar el desempeño empresarial y así incrementar la productividad y por ende se convierta en una organización muy competitiva ante los ojos de los grandes países, por así decirlo. En un país como Colombia se requiere trabajar integralmente alrededor de 3 ejes, como lo podemos ver aquí, que son la gestión logística, el servicio de transporte de carga y asimismo el desarrollo de la infraestructura. A mí me parece que es muy importante reconocer que esta tarea se ha venido haciendo dentro de lo posible, pero también es necesario tener en cuenta que es muy difícil emprender algo cuando las limitaciones legales y infraestructura que existen en un país como Colombia son muy grandes y que hay una gran escasez de los medios de transporte, ya que solamente pues contamos con transporte por carretera. Aquí nos dicen que la logística es un concepto integral, lo que nos lleva a hablar un poco las cosas en Colombia y ahí vamos entendiendo el porqué del funcionamiento de estas. Pues por ejemplo, no sé, tengamos un excelente servicio de transporte sin una infraestructura a su nivel, no va a poder aportar mucho. O si existen restricciones legales o algo por el estilo, el desempeño se va a ver minimizado y los costos se pueden ver maximizados. Por otra parte, debemos tener en cuenta que se trata de un seguimiento constante donde se garantice una fluidez, pues no es necesario esperar a que aparezca el problema para encontrar una solución, pues como dice el doctor Villegas citándole, no debería ser necesario que las soluciones solo las pudiéramos encontrar a través de crisis gravísimas. Debería existir esas soluciones de los eventos que se presentaron en una medida donde haya completa información sobre el movimiento de carga. Que de manera que los agentes que actúan en la cadena de transporte, incluyendo los generadores de carga, y así se puedan modificar y adoptar sus inspecciones. Esto significa que no se trata más o menos de cómo esperar a que sucedan las cosas para poder solucionarlas, sino saber que existen determinados riesgos y tomar determinadas acciones sobre estos. Si yo sé que puede pasar esto, me antecedo al problema, me antecedo a la solución y evito que suceda el problema finalmente. La competitividad es una alta capacidad gerencial, requiere una alta capacidad gerencial pero a su vez también requiere infraestructuras del mismo nivel. El doctor Luis Carlos Villegas nos dice que es necesario generar incentivos de tal manera que las empresas se sientan motivadas y ayudarse y ir de la mano de la tecnología para modernizar los esquemas de gestión y administrar y controlar efectivamente los servicios de transporte. También se trata de capacitar el capital humano, mejorar la confiabilidad del proyecto de la empresa y todo lo que esto requiere. Esto requiere unas grandes mejoras, como es la edición de estructuras, como lo podemos ver aquí, adoptar criterio empresarial, regulación económica, promover una sana competencia, capacitar al capital humano, lograr una gran confiabilidad y llevar a cabo los servicios que se están prestando, satisfaciendo el tiempo y necesidad de todos los consumidores, del tiempo y la necesidad de los grandes proyectos que se están realizando. Mezclando todo esto, se trata de enfocar los esfuerzos en mejorar la competitividad del país y facilitar la actividad productiva, integrando, como lo vemos aquí, la competitividad, la formalización y el fortalecimiento institucional. Según los datos históricos,
y si lo logramos llevar a cabo se podría llegar a tener un crecimiento promedio anual del 6% de ahorro hasta la siguiente década, o sea, en el 2020. Si nos vamos a las cifras, eh, encontramos que las exportaciones han mejorado bastante. Han habido incrementos del más del 200%. Las compras al exterior han mejorado. Antes importábamos 11.000 millones de dólares y ahora 40.000 millones de dólares. Estamos exportando casi 104.000 millones de toneladas, nos decía el doctor Villegas. Las exportaciones han mejorado bastante. Esto nos muestra un panorama bastante competitivo. Hay una mejora constante. En el 2020 el comercio exterior de Colombia podría superar 5 veces el que obtuvimos el año pasado, el año antepasado, en el 2009. Rodando se calcularía más o menos 300.000 millones de dólares en nuestra infraestructura actual y la actualmente prevista para el futuro, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Pero esto requiere varias cosas, y es altas inversiones en tecnología, en desarrollo, innovación, ventas institucionales. Y para esto es necesario como 3 factores importantes. El primero, incrementar la participación de las obras civiles en el producto al 9%. Esto necesitaría un crecimiento promedio anual de 5 puntos, una mejora en la capacidad técnica de la entidad. El diseño y la ingeniería deben estar sobre bases sólidas. Como lo dije anteriormente, se deben prever los riesgos. Una estructura financiera con un horizonte a largo plazo. Tener claro el concepto y ir de la mano con el concepto de corredor logístico. La realización de proyectos integrales y asimismo motivación para que se realicen y se mantengan. Y sobre todo una gran conectividad, pensamiento sistémico, integrar todos los factores para llevar a cabo una gran tarea. Por otro lado, un seguimiento a los nuevos proyectos productivos. Esto requiere proveer las zonas francas de la infraestructura, promover el comercio exterior, promover mercado doméstico, la mejora de calidad de vida, mayor demanda doméstica. Todo esto para ser más constante e ir de la mano con los nuevos proyectos y manejar la constancia en estos. Finalmente, lograr el desarrollo competitivo, donde es necesario un incremento en el comercio exterior, de la inversión, de la cooperación, profundizar en la internacionalización de nuestra economía, mejorar la infraestructura, mantener un ritmo de crecimiento, por así decirlo. Por eso Colombia ha mejorado sus relaciones y negociaciones. Es necesario que Colombia mejore sus relaciones y negociaciones para entrar a moverse en un mundo desarrollado. Colombia, que se trata de grandes retos. El doctor Villegas nos decía que el futuro de Colombia en materia de comercio exterior está principalmente, pero no excluyentemente, ligado al Pacífico, y como su mayor fuente de crecimiento y su mayor fuente de crecimiento van a ser los países asiáticos. Para esto es necesario varias cosas. Hace que nos exige mucho como país. ¿Por qué? Porque es necesaria una infraestructura para comunicar en términos de producción en la costa pacífica. Es necesario mejorar las vías, es mejorar el servicio logístico, ampliar las telecomunicaciones, manejar una mejor estrategia, desarrollarnos portuariamente. El volumen de la carga, que va estrechamente ligado al desarrollo económico, debemos aumentarlo. Y eso nos lleva a entrar como una fórmula que el crecimiento económico en Colombia depende principalmente de la expansión del comercio, de una mayor oferta de servicios logísticos, una mejora de infraestructura, más y mejores puertos en el Pacífico. Todo esto nos ayudaría a reducir costos de la cadena de transporte y disminuirnos la vulnerabilidad como país.
porque tenemos todo el potencial de desarrollo, pero necesitamos buenas inversiones con una voluntad política para facilitar la ejecución de los proyectos. Tenemos muchísimo por explotar, pero es necesario alcanzar el crecimiento. Pensar en grande contribuye a un país grande, construye un país grande. No se trata de quedarnos aquí, ya sabemos que tenemos todas las capacidades, todo lo necesario para, para desarrollarnos como país, tenemos los recursos, tenemos las herramientas, tenemos la capacidad mental, pero solamente se trata de conectar todos estos conceptos, eh, entender qué es lo que tenemos que mejorar, mejorarlo y ser constantes en el crecimiento, llevar un ritmo de crecimiento, de desarrollo que nos lleve a ser el país que Colombia merece. Tenemos todas las... ¿Por qué seguir dándoles nuestros recursos a los demás para que ellos crezcan? No, si nosotros podemos hacer las cosas desde adentro, hagámoslas. Pero se trata también de cambiar un poco la mentalidad y, y, y pues poder crecer como país, poder crecer como país y enfrentarnos a los grandes retos y ser constantes en ellos para lograr todos nuestros objetivos y metas planeadas para el 2020, que es crecer hasta más de 5 veces lo que ahora somos. Gracias.